Bienvenidos y bienvenidas desde distintos lugares de América y de Europa y en este nuevo contacto y en esta reunión hemos denominado el moral y gremial del magisterio crisis evidente por el COVID-19. Tenemos ponentes a los compañeros Pedro Hernández Morales, secretario general de CENTE, el compañero Luis Edgardo Salazar, secretario general de FECODE, el compañero David Lobo, secretario general de SINACEFE Brasil, el compañero Alfredo Velázquez, secretario internacionales de Perú, Aníbal Navarrete, dirigente regional del Colegio de Profesores de Chile, y la compañera Rosa. No te oímos. ¿No me escuchan? Se corta un poco, Luis. Se corta. Se corta, no sé si estés un poco cerca del módem. Sí. Voy a intentar verme desde el celular nuevamente para resolver el tema técnico. No se escucha nada, ¿no? No sabemos, Luis, ¿dónde anda? Desapareció. Sí, y ya los compañeros nos dicen que ya nos están viendo y entonces... Sí. Vamos a comenzar. Disculpen los problemas técnicos, pero como les decía, Fede Martínez no puede acompañarnos por una situación delicada con un compañero de la Federación de Maestros de Puerto Rico. Vamos a comenzar esta jornada de acciones en vivo. El compañero Edgardo Salazar, secretario general de FECODE, la Federación Diana de Educadores. Le explico la método. Son 8 minutos cada uno. Tendremos una ronda de 4 minutos. Bienvenido, Luis Edgardo. Bien. Primero, agradecer la oportunidad que desde estas formas de comunicación alternativa nos permiten hoy para interactuar. Un saludo a mis compañeros panelistas y, como no, a todas y a todos aquellos que hoy están muy pendientes del desarrollo de este acontecimiento importante. Señalar que hacemos parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Esta es la federación más grande de educadores de Colombia y hoy por hoy, en estos tiempos de pandemia y de confinamiento, pues estamos asistiendo a enormes dificultades. Empiezo por la infancia. Ha pasado el día de ayer en el municipio de Mercader, donde una familia
familia en cabeza de su líder social fue asesinada. Es decir, que se está tendiendo una cortina de humo en nuestro país para irse en contra y agregar las cosas de nuestros líderes sociales. Estamos hablando también para decir que en la pandemia el gobierno hoy se ha desatendido y desconoce la implementación de los procesos más. Tenemos enormes dificultades en el proceso académico, didáctico y pedagógico, puesto nuestros ministerios de educación y nuestros poderes se han concentrado en improvisar normas y leyes, desconociendo la autonomía institucional y autonomía electoral. Imponen decretos y normas que no atienden las realidades institucionales y las realidades electorales. En un proceso de educación virtual en la que sale a la luz pública cómo se carece de las herramientas técnicas de los elementos necesarios, y hoy desde nuestra federación estamos reclamando al gobierno que se proceda a universalizar la conectividad, se proceda a universalizar con el recurso de internet. Totalmente preocupados porque buscando algunas líneas de esta política estamos en un complejo, estamos en un mar de incertidumbres. Tensiones enormes dentro de los componentes del hecho y el acto educativo. El gobierno tensiona a nuestros directivos tensionan a los maestros, nuestros maestros tensionan en los hogares y unos padres de familia que están preparados para hacer los poderes de la situación. Desde la federación hemos encontrado que nunca se hace fuerte, tiene que cobrar más fortaleza nuestra lucha por defender lo público y contraponernos a todas las iniciativas de privatización. En los acuerdos por el gobierno nacional firmados el año pasado, hemos es la reforma constitucional de la CNP, el sistema de grandes participaciones que acabó los recursos de la educación pública, la salud, el saneamiento básico y hoy más de 200 billones de pesos arrancados sin misericordia de los jóvenes, y hoy también nos falta crear la salud pública de los colombianos, la educación pública de los colombianos deteriorada y disminuida en condiciones de dignidad. La pandemia no puede ser una oportunidad para que se oculten los derechos de los trabajadores, despidos de maestros profesionales, de compañeros temporales, profesionales nosotros, los compañeros del sector de la salud sin bioseguridad y sin atención, sin los elementos de protección necesarios. Es decir, compañeras y compañeros, para limitar el tiempo que es dado, hoy nosotros estamos señalando que debemos reivindicar lo público y debemos llamar la atención para que nuestros estados empiecen a pensar en estabilizar la salud, en darle más recursos a la educación y estabilizar sobre todo los medios virtuales de comunicación. Es decir, que estamos haciendo esfuerzos ingentes para continuar el derecho a la educación de nuestros niños, porque seguiremos, a pesar de tantas dificultades, defendiendo la educación pública como ese común y como ese patrimonio que aún no nos han podido quitar a los connacionales. Un poco cortado, pero bueno, esperemos que vayamos mejorando. Se oye mal, yo oigo muy mal. Luis, no te escuchamos. Ya, bueno, ¿Me escucháis? Escúchame. ¿No me escucharon? Un poco cortado, Luis Edgardo. Y ahora no escuchamos a Luis Bonilla. ¿No me escuchan? Ya, Luis. Bueno, vamos a
digamos, un poco, Ricardo, que se escuchó entrecortado su primera parte. Sigamos con el hecho de palabra ahora. Rosa Cadén. Rosa es es ex vocera del sindicato. Y para los compañeros que cierren los micrófonos después de hablar porque se escuchan los alrededor. Bienvenida, Rosa. Hola, bienvenidos. Primero que todo, un abrazo a todos los compañeros y compañeras de América Latina. ¿Se me oye bien? ¿Se oye? Perfecto, perfecto. Sí, te escuchamos muy bien. Dale, de acuerdo. No, decir que yo me quiero mucho a América Latina, que conozco casi todos los países y que tengo bastante contacto con movimientos sociales, sobre todo con el movimiento de los Sin Tierra de Brasil, a los que conozco desde hace como 30 años y he participado en su escuela nacional, en sus encuentros, etc. Bien, yo soy profesora jubilada y he sido portavoz del sindicato USTED, que es un sindicato de ámbito catalán, el sindicato mayoritario en la educación pública de Cataluña, pero que también tenemos contactos y relaciones con nuestros sindicatos hermanos del resto del Estado español. Es un sindicato que nació al final de la dictadura con la democracia, a partir de las asambleas de los maestros y maestras que ya empezaban a reunirse al final de la dictadura. Bien, básicamente mi sindicato ha sido siempre un firme defensor de la escuela pública, básicamente contra las privatizaciones y también por la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza. Bien, como ha dicho el compañero, estamos en un momento súper complicado. En España tenemos la desgracia de ser dentro del segundo país mundial, creo, que tenemos más muertes. En este momento estamos a más de 24.000 muertos por coronavirus, solamente en Cataluña más de 10.000. Tenemos los hospitales totalmente colapsados, faltan mascaretas, faltan respiradores, falta de todo. Y sobre todo hemos tenido un problema muy grande con las residencias de personas mayores. El 85% de los muertos son abuelos y abuelas que estaban viviendo en residencias y han muerto en estas residencias por falta de cuidados médicos, por falta de recursos, porque básicamente estas residencias están casi todas en manos de empresas privadas. El Estado les da el dinero y las empresas privadas hacen negocio con los abuelos y las abuelas, y en este momento ha sido casi dramático. Bien, en la educación tenemos el mismo problema de la privatización. Es uno de los grandes problemas que tenemos en este país y en Cataluña también. Nosotros tenemos un sistema de doble vía. Están los centros públicos gestionados públicamente con dinero público y los centros privados, pero que funcionan con dinero público. Se llaman privados concertados y que además cobran cuotas a los padres y segregan evidentemente por clase social. Entonces tenemos un 40% de media en todo el país, pero por ejemplo en la ciudad de Barcelona tenemos un 60% de nuestros alumnos, nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas que van a estos centros privados con dinero público, con una segregación terrible por clase social y además mayoritariamente forman parte de la patronal religiosa. O sea que tenemos estos centros que pagamos entre todos y todas, que son del Opus, con una ideología absolutamente conservadora y casi fundamentalista. Esto nos ha llevado básicamente a una gran segregación escolar. Es uno de los mayores problemas que tenemos, no solamente la segregación social, que cada vez aumenta más, la desigualdad, sino que en los centros educativos tenemos también centros de muy ricos, de menos de clase media, de clase baja, de inmigrantes, de gitanos. O sea, hay
una gran concentración de un tipo de alumnado en según qué tipo de escuelas. Y esto lo que nos ha dado como resultado es una gran segregación. Y esta gran segregación en estos momentos de coronavirus y de confinamiento, yo no sé cómo estáis en los otros países, pero en España desde el 15 de marzo que cerraron todos los centros educativos, de primaria, secundaria, universidad, absolutamente todos. Entonces empezó a plantear que había que hacer algo con los alumnos y empezaron a pensar en la educación online. Bien, la educación online, cuando intentaron ponerla en marcha, había dos problemas básicos. Uno, el problema de la segregación social. O sea, tenemos en Cataluña, por ejemplo, un 30% de alumnos que no pueden acceder a esta educación online porque o no tienen ordenador, o no tienen tableta, o no tienen conexión, o tienen un ordenador por 5 que son en la familia, o no tienen un espacio donde trabajar, o no tienen los padres y madres que los ayudan. En definitiva, que hay un 30% que no puede seguir este intento de clases virtuales. Y eso es una de las grandes preocupaciones para la gente que estamos por la igualdad social y por la justicia, porque lo que ha hecho ha sido agrandar aún más esta brecha social que ya existía. En este momento, básicamente lo que sí que hemos conseguido es que este último curso se dé por terminado, este último trimestre. O sea, de hecho, el curso terminó el 15 de marzo cuando se cerraron los colegios, y que los alumnos que han podido hacer más trabajo virtual, más educación virtual, que la evaluación no puede ser en negativo. O sea, que a nadie le pueden evaluar negativamente por no haber podido trabajar este último trimestre, porque, como he dicho, había un 30% que no lo podía hacer. Y por el otro lado, también las condiciones del profesorado. El profesorado en su casa no tiene, tampoco todos tienen ni todos los ordenadores que hacen falta. Muchos profesores y profesoras tienen niños y niñas que también están en casa, que también tienen que cuidarse. Muchas familias tienen un muerto, tienen un abuelo en el hospital, tienen un padre enfermo, y además ahora se está sumando ya todo el problema económico. Una gran cantidad de alumnos de clases populares, sus padres ya se han quedado sin trabajo, ya están en el paro, ya no pueden pagar el alquiler, ya algunos no pueden ni pagar la comida, con lo cual tenemos una situación realmente muy complicada, que va a ser muy difícil salir de ella. Nosotros como sindicato lo que sí que hemos planteado es que al inicio del próximo curso, en septiembre, lo más importante es aumentar el presupuesto en educación pública básicamente, para poder atender todo este alumnado que se ha quedado descolgado con el confinamiento. Y también una cosa muy importante, y es que nos tememos que se va a aprovechar esta situación para implementar mucho más la escuela virtual, o sea, mucho más la escuela por Internet. Y nosotros pensamos que la escuela presencial es insustituible, que la educación no son solamente contenidos dados por una pantalla, un programa de Google, de Facebook o de quien sea, sino que la educación es interacción, es encuentro entre iguales, es debate, es cooperación, y que además el aula es el único sitio en donde realmente todos los alumnos están en igualdad de condiciones materiales, como mínimo. Todos tienen el mismo pupitre, el mismo ordenador, la misma pizarra, los mismos libros, cosa que no pasa cuando están en su casa. Por lo tanto, nosotros vamos a batallar para que haya muchos más recursos en la escuela pública, y también para que la escuela presencial no se vaya a sustituir por esta escuela virtual que tanto están codiciando las multinacionales de las nuevas tecnologías.
Muchas gracias, Rosa. Como le indiqué para quienes están sumando a esta transmisión, Rosa Cañader fue asesora hasta hace muy poco de USDE, el sindicato más importante de docentes de Cataluña. Y continuando con este encuentro, quiero al compañero David. David es el secretario general de la Federación Sindical de Empleados Públicos Docentes de Brasil. Bienvenido, David. Obrigado, Luiz. Na verdade, eu estou coordenador geral do Sinasep. Eu queria muito começar agradecendo a oportunidade de estar nesse espaço, o orgulho de estar nesse local. Como eu sou o único aqui falando em outro idioma, vou falar bem devagar para ver se as pessoas conseguem entender, né? Nós estamos falando de um momento histórico muito ruim da vida brasileira. Ontem, o presidente do Brasil, fascista do Bolsonaro, assinou um decreto expulsando do nosso país os diplomatas da Venezuela. Os diplomatas da Venezuela têm até amanhã para se retirar do nosso país. A partir de amanhã eles são considerados pessoas não gratas no nosso país. É lamentável que o Brasil se curve aos interesses do imperialismo. É lamentável. Sobre a nossa educação, o Brasil tem educação pública e uma educação privada. Nós temos aqui a maior empresa privada da educação do mundo, produto de uma política de repasse de dinheiros públicos para a iniciativa privada. Programas de ex-presidente da República, de ex-governos, inclusive do governo do partido de esquerda que chegou lá, passou 13 anos no governo, fez com que gerasse uma empresa privada forte na educação brasileira. A educação pública aqui se divide em municípios, estado e federal. A educação municipal e estadual, ela é muito precarizada, com pouco investimentos, com salários baixos dos seus trabalhadores, muito aquém da necessidade real para se viver dignamente no Brasil. Então, eles fazem um esforço brutal. Essa rede atende os alunos mais precarizados, mais pobres, filhos de trabalhadores, desempregados. O Brasil tem, no início da educação, nas suas crianças de 5 a 6 anos de idade, quando chega na idade obrigatória de entrar na escola, nós temos um número fantástico. Nós chegamos a dizer assim, nós temos uma educação universal nesse momento. Praticamente 98% das crianças entram na escola pública. O problema é que não ficam muito tempo, pela falta de condição da escola pública municipal e da escola pública estadual. É triste a falta de investimento nessas escolas. O Sinasef, o meu sindicato, ele representa uma parcela da educação federal. Nós somos da educação federal, uma educação que tem um investimento de qualidade e tem um retorno de qualidade. O governo Bolsonaro, quando assumiu a presidência, a primeira providência dele foi tentar desqualificar a educação federal, considerando ela algo caro demais, muito caro, e que o retorno não era satisfatório. O problema é que os dados nossos são fantásticos. A rede que nós representamos, e que tem aluno do ensino básico, do ensino técnico e do ensino superior, ela está entre as melhores educações do mundo. Países como a Espanha, países como o Canadá, como a Finlândia, que estão aí concorrendo naqueles dados, naqueles ranking da ONU como melhor educação do país, né, tem feito convênio conosco para conhecer a educação que nós produzimos. Então o Brasil construiu um chamado Educação Básica e Tecnológica, os institutos federais, que é a nossa rede, composta por 38 institutos federais, composta por dois Cefetes e um colégio Pedro II.
com quase 7 campos espalhados por todo o Brasil, cidades muito pequenas. Tem cidades em que o principal prédio da cidade é a nossa escola. O principal auditório da cidade é a nossa escola. A principal quadra esportiva da cidade é a nossa escola. A nossa escola foi buscar no interior do país atender filhos de trabalhadores, e que isso incomodou muito o governo que hoje está aqui. Então eles estão tentando destruir a nossa rede de educação. Estão tentando acabar com a educação pública federal desse país. Eles começaram tentando desqualificar, foram derrotados. Depois eles foram cortar o verbo da educação. Nós fizemos o que nós chamamos aqui no ano passado de tsunami da educação. Uma grande manifestação dos trabalhadores, dos estudantes da educação em defesa da educação pública federal. Então isso deu grandes repercussões no Brasil todo e nós conseguimos manter essa rede muito forte. O problema é que ele continua, tentando desqualificar. Neste momento de pandemia, as nossas escolas têm dado uma contribuição enorme ao combate à pandemia. E quando se fala em pandemia do Brasil, eu estou falando do país que está morrendo hoje, oficialmente, mais de 400 pessoas por dia. Os números são muito elevados, já superamos em número de infectados e número de mortos a China. O Brasil é um país rico. O Brasil tem em caixa hoje mais de 4 trilhões de reais. Isso é muito dinheiro. Tem dinheiro suficiente para combater a pandemia. O problema é que o governo não coloca esse dinheiro na mão do povo trabalhador, do povo pobre que precisa. E aí o isolamento social é quebrado, e aí nós estamos diante de uma possibilidade real de um agravamento muito forte dessa situação. O nosso ministro da Educação faz campanha permanente para o retorno às atividades normais. Nós estamos defendendo a quarentena, nós estamos defendendo a suspensão do calendário escolar, nós estamos defendendo o isolamento social. Porque nós temos experiência, inclusive, de que muitas vezes fizemos greves e greves demoradas, greve de 3, 4, 5 meses, e os estudantes não foram prejudicados. É possível recuperar o calendário escolar. Então nós estamos diante de uma possibilidade real, de uma catástrofe no Brasil, e o Brasil é um país que podia responder à pandemia de forma bastante significativa a defender os interesses dos trabalhadores. O seu governo não faz isso, muito pelo contrário. A cada dia ele agride e chama o povo para ir trabalhar. Tem dificultado o pagamento da renda complementar, que é de R$600, algo em torno de $100, um pouquinho mais de $100 para a sociedade, para o povo pobre. Esse dinheiro está demorando de chegar e nós achamos que a manutenção, que as aulas remotas, as aulas à distância, não surtem efeito. Que o nosso aluno, na sua grande maioria, não tem como acompanhar esse trabalho. Na sua grande maioria não tem como, não tem material, não tem computador, não tem internet, não tem o material necessário para um bom aproveitamento escolar. Então nós defendemos a suspensão do calendário, estamos mobilizando aqui a sociedade, para dizer que, infelizmente, a defesa da educação pública e a luta contra a pandemia passa pela derrubada do nosso governo, passa pelo Fora Collor, que hoje tem unificado parcela significativa da sociedade, porque ele tem sido uma agressão em todas as escalas da sociedade brasileira. O coronavírus, mas quando foi anunciado que o Brasil superou o número de mortes da China, eu, por repórter, disse, e daí? Quer dizer, é uma insanidade tremenda com o povo pobre, com o povo trabalhador. A nossa educação federal é uma educação razoável, o governo está cortando esse investimento, está diminuindo cada vez mais, está difícil manter a assistência aos estudantes cada vez mais, os estudantes estão perdendo dinheiro, estão perdendo direitos. Agora, ontem, o governo cortou as bolsas de pesquisas para a disciplina de humanas, nas nossas escolas, ou seja, a área da humanidade não pode pesquisa, é um absurdo esse tipo de coisa, e isso tem causado uma revolta muito grande dos trabalhadores. O governo ainda é um governo forte,
ainda tem apoio de massa, ainda tem apoio popular, mas tem, através de medidas tomadas no combate à pandemia e no enfrentamento dos problemas políticos desse país, se desgastado muito fortemente. Recentemente, o ministro da Saúde foi demitido, ou está acompanhando, e foi demitido também o ministro da Justiça. Então é isso aí, a primeira toca aí do Brasil, que eu acho que é muito importante que os companheiros conheçam. Obrigado aí pelo tempo. Gracias, David. Se incorporó el compañero Armando Barrios en la parte de preguntas y respuestas, no Juan de David Novao, para los compañeros que pueden tener dificultades. Bienvenido el Alfredo Velázquez, secretario de Relaciones Internacionales a la espera del compañero Aníbal Navarrete, y queremos dejar el derecho de palabra al compañero Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación de México, la cooperativa. Bienvenido. Buenas tardes, compañeros. Encontrarnos con representantes gremiales y compañeros del medio académico de distintos países de nuestra América. Reciban un abrazo solidario desde México. Somos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación agrupa a los maestros de lucha, a los maestros democráticos. Recién el 14 de marzo fui nombrado secretario general de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Somos los maestros de preescolar, primaria y educación especial de la Ciudad de México, 54,000 maestros. En este día queremos mencionar que hoy, si no estuviéramos en este confinamiento, estaríamos celebrando a nuestros niños, a nuestras niñas en nuestras escuelas. En México hoy es el Día del Niño. Quiero recordar la frase de José Martí, gran